Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de la lección de escuela sabática iniciando este nuevo trimestre. En este trimestre estudiaremos sobre la división que generó y genera el pecado, sobre la unidad y armonía que Dios quiso instaurar. Asimismo, sobre cómo el plan de restauración volverá a unir en una sola familia a la humanidad con Cristo. El plan original de Dios al crear al hombre era que éste viviese unido y en armonía con los demás seres vivos. Leamos lo que nos dice Génesis capítulo 15 versículos 5 al 6. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Nuestro texto central es una pequeña muestra de lo que Dios quería lograr con la humanidad, pero todo se deterioró cuando entró el pecado. Veamos cómo se originó todo según el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y aunque muchas cosas se puedan decir acerca del significado de este texto, nosotros sabemos que según 1 de Juan 4:8, la naturaleza de Dios es que Dios es amor. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con amor. Ellos se amaban. Había amor y armonía en el jardín del Edén. Y no solamente entre Adán y Eva, sino entre Adán, Eva y los demás seres vivos creados por la mano poderosa de Dios. Veamos qué nos dice el libro de Génesis capítulo 3 versículo 17 acerca de cómo todo esto cambió. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Definitivamente con la caída de Adán y Eva se rompió toda armonía que había en el jardín del Edén. Y la maldición del pecado no solamente cayó sobre Adán y Eva, sino sobre todos los seres vivos creados por nuestro Dios. Y la más grande evidencia de que la armonía se rompió fue cuando cada uno de ellos trataron de culpar al otro por el pecado que habían cometido. Adán culpó a Dios en primer lugar y luego a Eva. Eva culpó a la serpiente. Es desde ese entonces que siempre andamos buscando culpables. Pero a pesar aún del diluvio, mucha gente todavía seguía fomentando la desunión como pueblo de Dios. Veamos lo que sucedió en el libro de Génesis capítulo 11 versículo 4. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Plan de Dios de que como su pueblo y como religión la humanidad promoviera la unión y la armonía había sido desechada, y como para fomentar una supuesta unión y armonía por los hombres de aquella época, empezaron a construir una torre a la que denominaron la Torre de Babel. Pero lo que estos hombres en realidad querían era hacerse famosos, lo que muchos hoy en día buscan y por las cuales muchos dejan a Dios. Pero también otra cosa que ellos hacían al construir la torre era demostrar que no tenían fe en Dios, que no creían en Dios. Es por ello que un ejemplo de fe y obediencia lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este texto nos habla de la vida de fe y obediencia de Abraham. Abraham es un ejemplo de lo que se requiere para vivir en unidad y armonía como hijos de Dios. Abraham fue fiel y obediente a toda prueba, aun cuando para ello tuvo que sacrificar a su amado hijo. Esto debería ser un llamado para todos nosotros de que lo que más ama a Dios de sus hijos es su fe y obediencia. Tenemos que empezar a creer en Dios a pesar de todo, porque Dios nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Veamos qué nos dice Deuteronomios capítulo 7 versículos 7 al 8.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este texto nos dice que cuando Dios escogió a Israel como pueblo, lo hizo porque Dios los amó, porque Dios había prometido a Abraham hacer de él una nación grande, el cual sería su pueblo. Esto nos quiere decir solo una cosa, que Dios es fiel a sus promesas. Si Él nos ha prometido algo es porque Dios lo va a cumplir. Esta semana aprendimos 5 cosas. La primera es que fuimos creados para vivir en unión y armonía. La segunda es que el pecado quebrantó esa armonía con Dios y los demás seres vivos. La tercera, ningún esfuerzo humano por cuenta propia puede lograr esa armonía y unidad que solo la obediencia y la fe en Dios nos pueden dar. El 4. Para vivir en armonía y unidad necesitamos tener fe y ser obedientes como lo fue Abraham. Y número 5. Dios es amor y por lo tanto es fiel a sus promesas. Vivamos pues una vida de obediencia y fe en Dios, y Dios nos dará las bendiciones que Él nos ha prometido. Recuerden que Dios es fiel a sus promesas, y Él nos ha prometido que si nosotros somos obedientes a sus mandatos, a sus preceptos, a sus estatutos, las bendiciones caerán sobre nuestros hogares hasta que sobreabunden. Que Dios los bendiga y nos ayude a ser obedientes y a confiar plenamente en nuestro Dios. Amén.